Paz a vosotros, hermanos. Voy a invitarles a que oremos a nuestro Dios en esta tarde que nos ha dado para así oír la palabra de nuestro Dios. Bondadoso y buen Padre celestial que moras en las alturas de los cielos, te alabamos, te bendecimos, te damos la honra y la gloria, Señor. Hemos en este momento de oír tu palabra, que únicamente sea yo tu siervo quien soy el portador de tu palabra para con tu iglesia, Señor. En Cristo Jesús te damos la honra y la gloria. Amén. Si tiene su Biblia, voy a invitar a cada uno de ustedes. Busquemos Segunda de Crónicas 21. El que lo vaya hallando puede tomar su asiento. Segunda de Crónicas 21. El título del sermón es Tú peleas por mí. Vivimos en tiempos difíciles en que han pasado muchas cosas a la humanidad, mucha gente se ha quitado la vida, hay problemas de enfermedades, las familias desunidas, el divorcio, falta de trabajo, en la que hoy en día, hermanos, pues nos hemos dado a la tarea como predicadores de alentar a la iglesia, de que aun cuando nuestras vidas estén pasando por momentos difíciles, que dejemos la pelea a nuestro Dios. Y quiero que sepan que también ha habido momentos en nuestras vidas donde ha habido tranquilidad, donde ha habido paz, donde hemos estado sentados ahí en nuestra sala, todo tranquilo, todo pacífico, y de repente nos llega una noticia no agradable. Inmediatamente, de la noche a la mañana, como decimos, cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra vida ante una situación que llega a nuestra vida y es inesperada. Y tal como ella puede ser la ausencia de un ser que perdimos. Íbamos a nuestro trabajo y de repente nos dijeron que estamos despedidos. De repente nos damos cuenta que nuestra pareja ha sido infiel. De repente nos llega el aviso que el hijo, la hija se quiere ir de la casa. De repente nos llega el aviso de que tenemos una enfermedad. Y aquella paz que teníamos, de repente se viene hacia abajo. Y luego nos ponemos a pensar y decimos, bueno, si yo sirvo al Señor, ¿por qué me están pasando estas cosas? Y empezamos muchas de las veces hasta dudar que Dios está con nosotros. Y esa es la situación de hoy en día, hermanos. Tenemos muchas peleas. Y quiero que sepan que cuando yo estaba en la escuela, si me iba a pelear, yo buscaba mis peleas. Se miraba que la persona con la que me iba a pelear era más pequeña, más débil, me iba a los trancazos. Pero si miraba que aquella persona es más alta, más fuerte, ¿saben qué? Mejor me iba por otro lado. Porque yo sabía cuáles peleas podía ganar y cuáles peleas no podía ganar. Y muchas de las veces en nuestras vidas tenemos peleas que sabemos que vamos a ganar. Pero también en nuestra vida sabemos que hay peleas que no podemos ganar. Si tiene su escritura ahí en Segunda de Crónicas, en el versículo 1, y es una historia, hermanos. Hay paz en el pueblo de Israel. Judá está tranquila. Aquel rey de aquellos tiempos, aquel Josafat, está tranquilamente, hermanos, hay paz. Y quiero que sepan que yo creo la mayoría de nosotros hemos experimentado un momento de nuestra vida en que hay paz, en que hay tranquilidad. En que no recibimos ninguna llamada de la escuela porque nuestros hijos se portaron mal.
en que nuestros hijos llegan temprano y están en su camita y decimos, hay paz. Y que lo ascendieron a otro puesto más alto en el trabajo, hay tranquilidad. Y que vamos todos juntos, nos vamos de vacaciones, hay paz. Dice la palabra de nuestro Dios en el verso 1, que quiero que lo tengamos. ¿Sí lo tenemos, hermanos? Con un amén me van diciendo si los tienes. Dice la palabra de nuestro Dios. Pasadas estas cosas, que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat. ¿A qué, hermanos? Fíjense bien, está Josafat muy tranquilo. Es más, hubo un tiempo, en el tiempo de Israel, cuando Josafat fue el rey, que hubo tranquilidad, hubo paz, hubo prosperidad. Y aquí está Josafat en su reinado, tranquilamente, pacíficamente, cuando llegan y le dan una noticia que rompe la paz. Inmediatamente vienen y le dicen que hay un grupo de personas, los moabitas, los de Amón, y aún con ellos se habían juntado los amonitas y se habían juntado para ir en guerra contra quién, hermanos. Con aquel Josafat de Judá, hermanos. Inmediatamente cambia el panorama de él. Inmediatamente se pone a pensar, después de que vienen y le avisan, ¿sabes qué? A 25 kilómetros, a 50 millas, vienen a guerra contigo. Ha cambiado la paz. Quiero que sepan que muchas de las veces, y le decía yo a mi hermano Omar, ahorita que tiene a sus pequeñitos, le decía, ¿sabes qué, Omar? Pues disfruta porque viene otra temporada más difícil cuando nuestros hijos crecen. Cuando pasamos por un problema, cuando pasamos por una enfermedad. Y aquí tenemos a Josafat, hermanos, un rey que todo lo tiene. Y llegan y le dan una noticia que no es agradable. Él en paz, él en tranquilidad, dice que vienen y le dicen, ¿sabes que los de Moab y los de Amón, y aún se han juntado los amonitas, y vienen contra ti? Te van a declarar la guerra. Y fíjense la distancia, 50 kilómetros, 25 kilómetros. Dice el verso 2, hermanos. Después de esto, y acudieron y dieron aviso a quién, hermanos. Vienen a la carrera, vienen y le dicen a Josafat, ¿sabes qué? Levántate. Vienen a guerra contra nosotros. Y aún más dice la palabra de nuestro Dios, y acudieron y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene ¿qué, hermanos? Fíjense bien, hermanos. No viene únicamente un grupo de personas, sino viene una ¿qué, hermanos? Una grande compañía. ¿Cómo cree que se puso el corazón de Josafat, hermanos? No vamos a ganar, es imposible. Vienen muchos contra nosotros. Sigue diciendo, y acudieron y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una grande multitud de la otra parte del mar y de la Siria. Y he aquí ellos están en Hazazón Tamar, que es en Gedí. Están cercas. Tenemos que hacer algo. ¿Qué pasa, hermanos, cuando hay paz en nuestra casa, hay tranquilidad y de repente viene y se nos dice, ¿sabes qué? Chocó tu hijo. ¿Sabes que tienes una enfermedad? ¿Sabes que tiene un problema en tu trabajo? Estás a punto de que te despidan. Inmediatamente nuestra paz, nuestra tranquilidad empieza a cambiar. Y aquí tenemos este varón de Dios que vienen y le dan una noticia. Yo creo que a todos nos agradan las buenas noticias. Especialmente si nos dicen que ganamos la lotería, olvídese, es buena noticia. Pero vienen y le traen una noticia muy triste. Alístate porque vienen en guerra con nosotros. Están a punto de destruirnos y son muchos. Y luego aún más. Se han juntado los pueblos para destruirnos. Y no están muy lejos. Están a 50 millas.
Dice el verso 3. Entonces, ¿qué pasó, hermanos? Entonces él tuvo temor. Y hago la pregunta, ¿hay razón por qué tener temor? A 25 kilómetros está el enemigo. Y luego aún más, el enemigo es grande, poderoso, mucho más que Judá. Y aquel varón de nuestro Dios inmediatamente dice el verso 3, entonces él tuvo que, hermanos. ¿Ha tenido temor usted alguna vez en la vida, hermanos? Yo más de una, hermanos. Quiero que sepan que hay 365 textos en la Biblia donde dice que no tengas temor. Tal parece como si fuera uno para cada día del año. Y aquí este varón de Dios, este varón que había obedecido la palabra de nuestro Dios, está en aprietos, está dirigiéndose ahora a él esta palabra, y cuando se le dice, ¿sabes qué? Vienen, nos van a atacar, vamos a morir. Inmediatamente este varón dice, entonces él tuvo temor. Y dice, y puso Josafat su rostro, ¿para qué, hermanos? Fíjense, el que confía en nuestro Dios. Hay muchas cosas que podemos hacer en nuestra vida, pero este varón, este rey de nuestro Dios dice, y puso Josafat su rostro para consultar a quién, hermanos. Él supo en quién confiar. Aun cuando la situación estaba difícil, aun cuando sabía que no podía ganar y que quedaba poco tiempo para que llegaran y para que lo destruyeran. Él vuelve su rostro para consultar a Jehová. ¿Y saben qué hizo, hermanos? Consultó a alguien. Al que consultó fue nuestro Dios. Él sabía qué era lo que tenía que hacer. El enemigo era más fuerte, más poderoso. Sabía que él no podía ganar, que aún su armamento que tenía, sus personas, sus soldados, no eran lo suficiente fuertes para poder ganar a este grupo de personas. Pero dice que vuelve su rostro para consultar a Jehová, e hizo ¿qué, hermanos? ¿En qué nos ayuda esto, hermanos? Hoy en día hay muchas enfermedades. Ahorita estamos oyendo del virus de corona, ¿sí han oído? Y luego se acude al doctor. Y no que sea malo, hermanos. ¿Cuántas de las enfermedades, cuántas de las dificultades en nuestras vidas? Aquel Josafat se da cuenta que tiene un problema y que el problema es grande. Y ante aquello tan grande, vuelve su rostro a Jehová y se pone ¿a qué, hermanos? E hizo ayuno a todo ¿qué, hermanos? Fíjese bien. Esto es algo bueno, esto es algo que nos ayuda el Señor cuando tú tienes tu problema, cuando viene tu batalla grande, cuando viene tu gigante, que sabes que no lo puedes vencer, que sabes que es grandísimo, que te puede derrotar, que te puede matar, que allí puedes perder tu vida. Este varón nos enseña a cada uno de nosotros que en nuestra batalla grande, esto en un momento difícil, en el que sabemos que no podemos, en que hay dolor, en que hay angustia. Aquí el varón de Dios nos da la palabra clave. Dice que volvió su rostro ¿a quién, hermanos? Eso es lo que tenemos que hacer en estos tiempos, en este mundo tan difícil, lleno de drogas, lleno de problemas, lleno de angustias. Dice la palabra de nuestro Dios, si mi pueblo se humillare, ¿a él qué, hermanos? Aquí tenemos un varón de nuestro Dios, un rey que teme a Dios. Y cuando sabe que viene el enemigo, él consulta a Jehová y hizo ayuno a todo Jehová. Dice en el verso que sigue, hermanos, si tiene su Biblia, y no pierda por favor esta parte de la Biblia. Libro de los Salmos. ¿Qué sabía Josafat? ¿Qué había oído? Quiero que sepan que él
sabía de David. Sabía de los salmos que había escrito David. ¿Por qué tenía esa confianza en nuestro Dios? Y yo creo que nosotros tenemos la palabra de nuestro Dios que nos debe dar confianza para los días malos. Dice el Salmo 37:5 que yo creo que este varón de Dios, este Josafat, se sabía este canto, hermanos, porque era un canto. Encomienda, dice Salmos 37:5, ¿lo tenemos? Encomienda, ¿qué, hermanos? Encomienda a Jehová tu camino, ¿y qué, hermanos? ¿Sabe qué era lo que estaba haciendo Josafat en ese momento, hermanos? Sabía que el enemigo venía. Sabía que no tenía probabilidad de ganar. Que todo Judá iba a ser muerto. Que podían ser llevados de esclavos. Pero él reconoce algo en la palabra de nuestro Dios. Él confía en Dios y dice el 35 nuevamente, encomienda a Jehová, ¿qué, hermanos? En cada momento de tu vida, en cada situación de tu vida, ponte en las manos de quién, hermanos. Ponte en las manos de Dios. Encomienda a Jehová tu camino y espera en Él, ¿y qué, hermanos? Fíjense, mis hermanos, Él hará. El problema del ser humano que siempre queremos pelear nosotros o queremos echarle la mano a Dios para ganar la pelea, y no es así, hermanos. A Dios no le vamos a ayudar. Si tú te encomiendas a Él, si pones a Él tu problema, tu angustia, tu dolor, tu enfermedad, dice que Él, ¿qué, hermanos? Él va a hacer. Y el problema de nosotros muchas de las veces que sabemos que viene la enfermedad, que viene el problema, que viene la angustia, muchas veces decidimos nosotros pelear con alguien que no le vamos a ganar. ¿Sabía usted qué hubiera pasado si aquel varón de Dios hubiera decidido, ¿saben qué? Vienen mucho, pero vamos a entrarle? No, hermanos. A poca distancia, él ayuna y él se encomienda a Dios. Dándole vuelta ya a las páginas, libro de los Salmos, 27:14. Texto similar. Y estos son cosas que él ya sabía, hermanos. Se le había instruido en la palabra de nuestro Dios. Salmos que cantaba todo el pueblo de Israel. Dice el 27:14. Aguarda o espera. ¿A qué, hermanos? Fíjense bien, aguarda a Jehová, esfuérzate, ¿y qué más? Y que tu corazón, ¿qué, hermanos? Hemos estado muchas de las veces quebrantados de corazón, hermanos. Hemos sufrido, hemos pasado por momentos difíciles en nuestra vida, donde nuestras lágrimas caen hasta el polvo de la tierra. Yo creo que todos. Si no ha pasado por un momento difícil en su vida, quiero que sepa que lo va a pasar. Ya que el hombre nacido de mujer es corto de días y harto de qué, hermanos. Esa es la humanidad. Pero Dios quiere que aun cuando estemos pasando en momentos difíciles, y Él no nos dijo que no nos iba a pasar momentos difíciles, aun cuando ande en sombra de valle de muerte, ¿qué dice? No dice, no te voy a llevar por un valle de sombra de muerte. No nos dice, la promesa de Dios no es esa. Nos dice, cuando estés pasando por tu momento difícil, quiero decirte que allí voy a estar contigo. Esa es la promesa de Dios. Y como le digo, todos un día vamos a pasar un momento difícil. Puede ser una enfermedad, puede ser depresión, puede ser un accidente, puede ser muerte de un ser querido. Falta de trabajo, hijos que se van de la casa, momentos difíciles, todos. Pero el Señor nos está diciendo aquí por medio del salmista, aguarda, espera en Jehová, esfuérzate y que se aliente tu corazón. ¿Espera en quién, hermanos?
Se le ha quitado, hermanos, a aquel varón de nuestro Dios la paz, la tranquilidad, donde estaba tranquilo, donde había prosperidad, donde había muchas cosas buenas, y de repente viene, se le da la noticia a unas horas, a unos días, van a venir, nos van a destruir. Pero aquel varón de Dios sabía, hermanos, en quién confiar. Aun cuando le estaba yendo mal, aun cuando estaba en un momento crítico, difícil, él sabía que si esperaba en Jehová, Él hará. Dele vuelta ya a la palabra de nuestro Dios, donde también nos da otro consejo el salmista, y son cantos que cantaba el pueblo de Israel, y que aun cuando estaban en la esclavitud le decían a aquellos varones de nuestro Dios: canten cantos. Y aquellos varones decían: ¿cómo podemos cantar cantos en tierra ajena? Dice el libro de los Salmos 91, hermanos. La confianza que tenía Josafat, la confianza que deben de tener los hijos de Dios, la confianza que debemos de tener cada uno de nosotros cuando la batalla se pone difícil, cuando la situación se pone muy crítica, aun cuando nuestras noches son negras. Dice el 14: por cuanto en mí ha puesto su voluntad, yo también, ¿qué, hermanos? ¿En quién está confiando, hermanos? Aun cuando ande en sombra de valle de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás. Entonces nuestro Dios nos hace la invitación que aun cuando pasamos en momentos difíciles, dice también, una vez más, dice: por cuanto en mí ha puesto su voluntad, yo también lo libraré, pondrélo en alto, por cuanto ha conocido, ¿qué, hermanos? Pero cuántas de las veces se nos sube el apellido y me la hizo Julano, va a ver quién soy yo y se va a dar cuenta que yo puedo más que él. Dice el 15, de ahí mismo, 91:15. Me invocarán. ¿Y qué más, hermanos? ¿Qué está haciendo Josafat? Está invocando, hermanos. Está invocando. Y no está invocando en una situación fácil. Porque si la situación estuviera fácil, él se había animado a la guerra. Si el panorama hubiera sido diferente, de decir: ¿saben qué? Vienen 40, vienen 50, pues vámonos a destruirlos. Se da cuenta que la situación es difícil. En nuestros tiempos nos damos cuenta que la enfermedad es difícil. Nos damos cuenta que el problema es grande. Pero este salmo nos hace la invitación: me invocará y yo le responderé, con él estaré. ¿Cuánto, hermanos? ¿Cómo? Dios podía haber dicho: no vas a tener angustias. Fíjense bien podía haber dicho la palabra de nuestro Dios: ¿sabes qué? Tú eres mi hijo, no vas a tener angustias. ¿Eso dice la palabra de Dios? ¿Sabe qué pasa con Jesús cuando va al madero, hermanos? Dios podía haber hecho que Jesús no fuera al madero. Mas sin embargo, el trabajo de Jesús es ir hasta el madero. Y también Dios le prometió a su hijo: contigo yo voy a ir hasta ¿dónde? Hasta el madero, allí voy a estar contigo. Nos hemos hecho la pregunta: ¿dónde estaba Dios cuando su hijo estaba ahí en la cruz? Y dice la palabra de nuestro Dios que Dios estaba con Jesús para redimir a cada uno de nosotros. Y dice la palabra de nuestro Dios en el verso 15: me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo voy a librar y le voy a, ¿qué, hermanos? Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Josafat nos da la respuesta, hermanos. Antes de hacer otra cosa, primeramente, ayuna. Cuando se nos dé una mala noticia, hermanos, y le voy a hacer la pregunta aquí, a lo mejor no lo hemos hecho. Cuando viene y se nos da una mala noticia, primero nos alarmamos y luego corremos y lo lloramos y lo renegamos con Dios. ¿Y sabe qué hizo Josafat?
Primero, ¿qué, hermanos? Le reclamó a Dios y le dijo: ¿por qué me están pasando estas cosas? Le reclamó a Dios. Dice que volvió su rostro al Señor y le dijo: te vamos a presentar ayuno, porque el único que puede librarnos de esto eres. Eso es lo que quiere Dios de nosotros, hermanos. Eso es tener fe. Eso es tener la confianza en nuestro Dios, que aun cuando la situación se pone difícil, que aun cuando a medianoche estoy allí en el hospital pasando un momento crítico, difícil, yo confío en el Señor. Volvamos a las crónicas donde estábamos ahorita. Verso 4. 24. ¿Sí lo tenemos? Esto es lo que tenemos que hacer como iglesia. Aquí nos hace la enseñanza a la iglesia. Están en aprietos. Y dice el verso 4, ¿lo tenemos? Y juntáronse, ¿qué, hermanos? Algunos. Y se juntó el pueblo de Judá para pedir socorro a quién, hermanos. Fíjense bien qué bonito, hermanos. Se junta todo Judá para pedirle al Señor que los ayude, que esté con ellos. Y no únicamente los de Judá, dice también de todas las ciudades de donde Judá vinieron a pedir ¿a quién, hermanos? Dice el 5. Púsose entonces Josafat en pie en la reunión de ¿qué, hermanos? Toda la iglesia, vamos a pensar ahora, toda la iglesia se juntó, vinieron las familias de allá de Montana Vista, de allá de Fayetteville, de allá de Socorro, de allá de Clean, vinieron a la casa de Dios. ¿Y sabe a qué vinieron a la casa de Dios? A pedir que había angustia en el pueblo de Dios. Es de todos. Y qué maravilla, qué bonito que se junta, dice, puso entonces Josafat en pie en la reunión de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio, ¿qué, hermanos? Había un atrio nuevo. Eso quiere decir que el pueblo estaba haciendo algo para nuestro Dios. El pueblo estaba enfocado en Dios. Y aun cuando todo iba bien, la emoción de que están construyendo un atrio, la alegría, la confianza, y ahora se dan cuenta que todo puede venirse abajo, todo el pueblo se junta. Todo el pueblo viene a la casa de Dios. No se quedó cada quien en su casa a pedir allá. No, vénganse a la casa de Dios. ¿Cuántas de las veces cuando alguien está enfermo, hermanos, el dolor debe de ser de cada uno de nosotros? Que alguien está pasando por un gigante grande, un problema, una angustia, un dolor. El pueblo de Dios debe de juntarse en la casa de Dios y clamar a Dios, pedir socorro por lo que está sucediendo. Dice el 5. Puso entonces Josafat en pie en la reunión de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Y dice el verso 6. Y miren bien lo que dijo. Y dijo Josafat: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y que te enseñoreas en todos los reinos de las gentes? ¿No está en tu mano tal fuerza y potencia que no haya? ¿Quién qué, hermanos? Fíjense cómo está ensalzando a nuestro Dios. En ti confiamos. Mira, te hemos construido un atrio. Estamos en tu casa. Tenemos un problema muy grande. Pero ¿sabes qué? Tú eres más grande que el problema que tenemos. Tú eres la solución a nuestro problema. Sabemos que con nuestras manos no podemos ganarle al enemigo.
Sabemos que es más grande que nosotros, que nos pueden destruir, pero algo sí te digo, Jehová Dios, tú eres más fuerte que ellos. Cuando tenemos un problema, cuando tenemos una angustia, cuando tenemos un dolor, es lo que tenemos que decirle a Jehová nuestro Dios. Si es cierto, tengo una enfermedad, si estoy pasando por un problema, mira mis hijos, mira mi matrimonio, si es cierto, es grande el problema, pero quiero decirte algo, tú eres más grande que todo lo que hay en el mundo. Eso es confiar en Dios. Dice el verso 7, y allí mismo, Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de aquesta tierra delante de tu pueblo Israel? Y les diste a la simiente de Abraham. Y fíjense bien lo que dice. ¿Tu amigo qué, hermanos? Tu amigo para siempre. Verso 8. Y ellos han abatido en ella y te han edificado en ella. ¿Qué? ¿Qué no ves cómo está el pueblo? Es lo que está diciendo Josafat. Míralos, mira tu pueblo, te adora, te alaba, te construye, está en tu casa, se purifica. Y quiero que sepan que cuando el pueblo se purifica, cuando Dios está con su pueblo, cosas maravillosas pasan. Y eso es lo que espera Josafat. Dice el verso 9. Si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, presentaros hemos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y de nuestras tribulaciones, ¿qué, hermanos? ¿Dónde se juntó el pueblo, hermanos? ¿Dónde? Fueron a la casa de Dios. ¿Por qué fueron a la casa de Dios? Porque tenían una tribulación, porque estaban pasando por un momento difícil y sabían que ellos no podían hacer nada para ganar esta batalla, pero sí sabían que el que todo lo puede, sí lo puede lograr. Y de nuestras tribulaciones clamaremos a ti. ¿Y tú qué, hermanos? Brínquese hasta el verso 13. ¿Y toda qué, hermanos? Hay enfermos hoy en día, hermanos, en el pueblo de Dios. Hay enfermedades difíciles. Familias derramando sus lágrimas. Porque se les ha dicho que tienen poco tiempo de vida. Hay hijos que han traspasado el corazón de los padres y que están sufriendo. En el pueblo de Dios, personas que tienen depresión y que están sufriendo a consecuencia de eso. ¿Y saben cuándo va a contestar Dios? Y toda Judá, verso 13, estaba aquí, hermanos. ¿Dónde? ¿Dónde, hermanos? ¿Dónde? En la casa de Dios. Y toda Judá estaba en pie delante de Jehová, en la casa de Jehová. Querían que algo maravilloso pasara. Esperaban una victoria, pero no de ellos.
Y toda Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños, con sus mujeres, con sus hijos. Nadie se quedó en casa. Vinieron de las ciudades de Judá, vinieron de Jerusalén, se acercaron a la casa de Dios. Y todos se acercaron a la casa de Dios porque estaban pasando por un momento difícil, crítico. Ese podía ser el último día que iban a estar en la casa de Jehová, hermanos. El enemigo era más grande, era más fuerte, más poderoso. Pero Josafat no dijo, ¿saben qué? Prepárense, preparen a los flecheros, preparen a estos. No. Él juntó al pueblo en la casa de Jehová para clamar, para pedirle, para tocar el corazón por la situación por la que estaba pasando el pueblo, hermanos. Exhortación para nosotros. A veces tenemos culto de oración porque vemos a las familias que tienen un enfermo y que necesitan de la sanidad. Porque vemos que aquella familia está teniendo problemas con los hijos. Porque aquella familia no tiene trabajo y llamamos al culto de oración y se llena la casa de nuestro Dios. Y cuando se llena la casa de nuestro Dios, Dios hace maravillas. Pero hago la pregunta, ¿eso pasa? Había una necesidad muy grande. Había una necesidad muy grande. Y ante la necesidad muy grande, todos se acercaron a la casa de Dios y clamaron a Dios, ayunaron a Dios. Dice el verso 14. Después de que están los hijos, de que están las mujeres, de que están los niños. Y estaba allí, ¿sí lo tenemos? Y estaba allí Jaziel, hijo de Zacharías, hijo de Banaías, hijo de Jahiel, hijo de Matanías. ¿Él era qué, hermanos? ¿Saben qué eran los levitas? Era un sacerdote. Está hablando allí en pie aquel Josafat, clamándoles, diciéndoles que Dios es poderoso, que Dios tiene el poder sobre todas las gentes. Y se levanta un profeta, dispensen, un sacerdote. Y cuando se levanta este sacerdote, dice que se llamaba Jaziel. Era levita de los hijos de Azaphat, sobre el cual vino el espíritu de ¿quién, hermanos? En medio de la reunión. Se levanta aquel Jaziel lleno del poder de Dios, dándose cuenta que todo el pueblo está clamando porque quiere la mano de nuestro Dios. Y cuando se levanta, hermanos, fíjense bien lo que dice el verso 15. Y dijo, aquel sacerdote se levanta y dice, aquel pueblo en ayuno, aquel pueblo orando, aquel pueblo pidiéndole de la misericordia de nuestro Dios, aquella iglesia que ora, aquella iglesia que pide, aquella iglesia que se une, aquella iglesia que clama a Dios, que cuando hay servicio de oración está lleno porque clamamos a Dios por la sanidad de quien la necesite. Y dijo, oír, ¿qué, hermanos? Judá toda. ¿Y vosotros moradores de qué? Pero quiero que pongan atención todos los de Judá y todos los de Jerusalén que vinieron de diferentes ciudades, que dejaron sus casas, que están aquí implorando y pidiendo, porque saben que a unas millas está la destrucción de ustedes. Y vosotros moradores de Jerusalén, y también tú, oh rey Josafat, quiero que oigas. Dios va a hablar a través de mí. Jehová, ¿qué, hermanos? Jehová os dice así. ¿No qué, hermanos? Bendita la palabra de nuestro Dios. ¿No qué, hermanos? No temas. Y hago la pregunta, ¿Josafat temía? Sí temía, hermanos. Tenía miedo. 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 Tenía miedo.
pero en su miedo clamó a Dios. Aún la palabra de nuestro Dios dice que cuando Jesús estaba en el monte, dice que sus lágrimas caían como gotas de sangre y tenía miedo. Y dice que Dios mandó un ángel para confortar, ¿quién, hermanos? Aquí está Jaciel ahora hablando, hermanos. No temas, ¿no qué? Amedrentéis delante de tan grande multitud. Sí, es cierto, vienen muchos. Viene grande multitud. Quiero decirle, Josafat, quiero decirte algo. Te van a destruir. Son muchos. Pero quiero decirte algo. Porque no es vuestra la guerra. No es tuya. Quiero decirte que la guerra no es tuya. ¿La guerra de quién es, hermanos? Es de Dios. El problema, la angustia, la necesidad que tú tienes. Es más, antes de que tú le digas a Dios, ¿sabes qué? Ya lo sabe. Cuando estás en tu recámara llorando, cuando estás en línea ahí con el doctor porque tú sigues, ahí está Dios contigo. Dios te acompaña. Aún en tu dolor, aún en tu angustia, aún cuando andas en sombra de valle de muerte, el Señor ha prometido estar ahí contigo. Somos mortales, hermanos. Vamos a morir. Van a llegar enfermedades a nuestro cuerpo. Aquí en esta tierra somos únicamente pasajeros. Y eso tenemos que pensar, que somos pasajeros en esta tierra. Aquí se nos va a dar el boleto para entrar a la eternidad si hiciste la voluntad de Él, hermanos. Dice el 16 para ir avanzando. Dice de la siguiente manera: mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Sid, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de ¿qué? Ya le está dando instrucciones aquí el sacerdote, y dice el 17. No habrá, dice no habrá, ¿sí lo tenemos el 17? No habrá para que vosotros peleéis en este caso. O mejor dicho, no se preocupen porque ustedes no van a pelear. ¿Cómo se puede ganar una pelea sin pelear? Paraos, estar quedos y ver la salud de Jehová. ¿Con qué, hermanos? Oh Judá y Jerusalén, no tengan miedo, ni desmayen. Salgan mañana contra ellos, que Jehová será. ¿De dónde aprendió esto Josafat, hermanos? Mire Éxodo 14:14. Y aquí lo aprendió. Éxodo 14:14. ¿De dónde aprendió esto Josafat? Ya había oído esta palabra. Estando en angustia, en dolor, el pueblo, en pleito, dice 14:14, Jehová, ¿qué, hermanos? Tú vas a ganar. No vas a ganar por tus fuerzas, sino porque Jehová peleará por vosotros. Así que ustedes quédense. ¿Qué queda esto para nosotros, hermanos? Vamos a Deuteronomios capítulo 3, 22. Deuteronomios 3, 22. Acuérdese que el título es: tú pelearás
por mí. Dice el 22, Deuteronomios, no los temáis, que Jehová vuestro Dios, Él es el que ¿qué, hermano? Cuando tenemos un gigante enfrente de nosotros, no hay trabajo, enfermedad, angustia, no peleemos. Dejemos que Jehová pelee la batalla por nosotros. Quiero terminar con este texto, libro de Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 10-13. Con ese terminamos. Con un amén me dicen que lo tienen. Dice de la siguiente manera, Pablo hablándole a la iglesia. No os ha tomado tentación sino humana, mas fiel es Dios, que no os dejará ser tentado, ¿qué, hermanos? Más de lo que podáis llevar. Antes dará también, juntamente con la tentación, la salida. ¿Para qué? Así es sencillo, hermanos. Aún en tu dolor, aún en tu angustia, el Señor no te dará más de lo que no puedes soportar. El Señor les bendiga.